Es muy agradable cuando te invitan a hablar de tu tema favorito, porque uno de mis temas favoritos es mi blog, porque la verdad es que yo les podría decir que es ciertamente me parece que hoy más que nunca en internet es una historia de cuento de hadas. ¿Por qué un cuento de hadas? No necesariamente eso es bueno en todos los sentidos. Acabo de revisar hace unos segundos cuántos sitios web hay ahora en este momento, y una cuenta rápida dice que hay en este momento poquitito menos de 1.000 millones de sitios web en el mundo. Si eso lo reducimos un poco solamente a blogs, a la plataforma de los blogs, estamos hablando que en este momento que estamos sentados aquí, más o menos hay 300 millones de blogs. Y uno podría pensar, bueno, yo soy muy afortunado si tengo suerte entre 1 en 1.000.000 para que me conozcan en casi cualquier cosa de mis trabajos creativos. Cuando digo mis, me refiero a todos nosotros, todos los que estamos generando algún tipo de proyecto fotográfico, narrando alguna historia, lo que sea. Los creadores de contenidos en este momento estamos ante un gran dilema. El primer asunto es que tenemos la ventaja de que hace más o menos, que les gusta, 20 años, recordarán algunos, el poder tener un espacio para mostrar tu trabajo era punto menos que imposible. El gran problema que tenía el fotógrafo amateur era que no tenía dónde poner sus cosas, y había fotógrafos que se pasaban años y años produciendo y con negativos y haciendo algunas copias de su trabajo y tal, pero que no llegaban a ningún lado. Olvídense de una galería o un museo, o sea, donde lo conocía su familia y poco más. Y justo así fue como empezó mi blog. Cuando empecé mi blog, la verdad de las cosas es que no hice un estudio de mercado, no me planteé francamente ninguna línea estratégica. Lo único que quería hacer era escribir para aclararme yo solito. Esa era mi intención al crear el blog. Y lo puse en un blog porque era la manera más fácil de tenerlo disponible en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier plataforma. Entonces, la verdad es que en ese sentido, el crear un blog para mí era un trabajo pues muy egoísta, porque era para mí, nunca lo hice ni para compartir ni para el mundo. Ahora bien, en esto que platicaba hace un segundo, el no encontrar plataformas y demás, resulta que lo que pasaba es que ha habido un cambio de paradigma brutal en los medios de comunicación. El primer cambio de paradigma es que los medios de comunicación hasta hace no muchos años eran verticales. Era el magnate, dueño era Ted Turner, dueño de un grupo, que si te daba la bendición aparecías entre sus contenidos, y si no, no existías. Y a ese Ted Turner pues, le pueden poner el nombre que quieran, puede terminar en Salinas, puede terminar en Azcárraga, o el nombre de la preferencia del país que ustedes gusten. Si no tenía uno acceso a ese imperio, no tenía acceso al público, así de fácil. Pero cuando empiezan los blogs, cuando empiezan las páginas web, claro, empieza la utopía democrática de los contenidos. Podemos llegar a quien sea, cuando quieras y sin ningún problema. Claro, el problema es que si cualquiera de nosotros hoy, en este momento, dice, ay, esta charla me inspiró de una manera increíble, voy a hacer un blog en este momento, pues nada más se va a enfrentar a 1.000 millones de sitios web y a 300 millones de blogs. Y la pregunta es, ¿y cómo te van a encontrar? Y pues esa es una cosa que espero que se pueda responder un poquito al final de estos primeros 10 minutitos. La clave es, los medios eran verticales, pero ahora son horizontales. Hoy no tienes que pedirle permiso a ningún magnate de los medios para subir tu video a YouTube. No tienes que pedirle permiso a nadie para que esta charla se suba a SoundCloud, o para que escribas lo que piensas, de lo que pienses con el tema que te gusta, para ponerlo en Blogger. Eso significa que estamos en un mundo horizontal. ¿Cuál es el gran problema? Que todos tenemos acceso a esas mismas herramientas. Hoy que el internet está visto como derecho humano inalienable y ese tipo de cosas, pues todo el mundo tiene derecho a esto. Y cada vez más es más grande la brecha en términos digitales. Hace 3 años, cuando yo empecé este blog, Oscar en Fotos, ahorita tenemos una competencia de 1.000 millones. Cuando yo lo empecé, no creen que era mucho mejor. Más o menos habría como unos 850 millones de sitios web en el mundo. Entonces, cuando yo hice mi blog, en mi primer mes de visitas, tuve 9 visitas. Significa que me visitó mi esposa, mi mamá y yo. Y los 3 repetimos 3 veces, los 3 hicimos tanto.
9 visitas, así de fácil. Y ahorita les voy a platicar un poquito con qué me enfrenté hoy en la mañana cuando me desperté y vi las estadísticas de mi blog. Pero antes de llegar a eso, en los medios horizontales el problema es que todo el mundo tiene acceso a las mismas herramientas. ¿Cómo le vas a hacer para que te encuentren? Esa es una gran pregunta que yo nunca me hice porque nunca me planteé que nadie me encontrara. Sin embargo, sí me planteé dos cosas que fueron, creo que una clave importante para compartirles, porque bueno, yo hago mi blog y escribo de cosas que me apasionan y que me inquietan y que me intrigan y de las que tengo duda, pero eso mismo se puede aplicar a tus fotografías o tus inquietudes o tu Instagram o lo que tú quieras. Y es muy simple. Yo me puse una meta muy simple, que era escribir cada semana un artículo sobre fotografía, y además no sobre la regla de los tercios ni sobre cómo, o sea, de esas cosas no es que no me interesen, los enseño en clase y tal, pero esa parte no me intriga, esa parte hoy en este momento, a lo mejor en algún momento de video fotográfica sí que me intrigó, pero hoy no me intriga, hoy me pregunto y me inquietan otras cosas. Entonces la cuestión era hacer un artículo cada semana de algo que me intrigara. Y entonces me puse a escribir un artículo cada semana. Eso suena fácil la primera semana. El primer mes no está difícil, pero cuando ya escribiste los primeros 100 artículos, sí llega un punto en el que te preguntas, bueno, ¿y qué hago? ¿Sigo? ¿Ya me quedo como estaba? ¿O ya no tengo dudas? ¿O ya sé tanto que ya no sé nada? La verdad de las cosas que siempre hay que hacer. Lo que pasa es que yo sí me encontré una cosa importante, que es una parte crucial de este asunto, de este poder tener algo trascendente. Es solamente hacer cosas que te apasionan profundamente. Si no haces algo que te apasiona profundamente, no pierdas el tiempo, de veras. O sea, no vale la pena, hay demasiada competencia. Y si no vas a tener esa pasión, si lo tuyo es hacer fotos de telarañas y quieres subir tus fotos de telarañas a tu página web, bendito sea Dios. Pero si las telarañas no te apasionan, no lo hagas. Porque lo que yo empecé a hacer fue escribir cada semana mi artículo, de algo que me interesaba. Incluso en algún momento hasta decidí hacer un plan editorial que no sirvió para absolutamente nada, porque me hice un plan bien lindo donde dije, ay, ¿qué es lo que he buscado la gente y tal? Y resulta que cuando estaba a la mitad del artículo que tenía que escribir esa semana, decía, es que eso no me interesa, es que eso en el fondo, este autor en el fondo no me gusta, no me intriga, su historia no me está pareciendo interesante. Entonces lo que he hecho cuando me pasa eso es dejo de escribir el artículo. Claro, no está lindo porque después de que estuviste 2 semanas investigando sobre un autor y a la mitad te das cuenta de que tenía una idea totalmente contraria a la tuya, o que algo te molestó de él, o que te pareció que al final no descubriste nada interesante en ese autor, tirar a la basura el artículo, pues no es lindo. Pero yo no publico un artículo de algo que no me interesa, porque más no los acabo. O sea, no acabo un artículo si no me interesa realmente mucho. Entonces, creo que la segunda clave fue la constancia, escribir siempre, cada semana. Yo voy a tener un relampague y la verdad es que sí, cuesta trabajo. Al principio no suena tan difícil, pero sí llega un momento en el que se hace un poquito cuesta arriba, porque ves que uno simplemente no tiene ganas de escribir nada, pero el hacerse la disciplina tiene su chiste. El segundo punto es tratar de generar un contenido de calidad. Un contenido que verdaderamente estés consciente de que con tus limitaciones, con tus ignorancias, con lo que tú tengas, es una foto Polaroid de tu ser aquí y ahora, y que pero que estás haciendo lo mejor que puedes con eso. Puede ser tus fotos, puede ser un artículo, puede ser lo que quieras, pero no puedes aventar al mundo porquerías. O sea, eso me parece que no es bueno para ti, y la gente no le importa recibir contenidos basura. Todo el mundo tiene muchísimas cosas que hacer como para perder el tiempo en un sitio que no tiene contenidos de calidad. Entonces, uno de mis objetivos no solamente es escribir un artículo a la semana, sino escribir un artículo de algo que me interese, que no se encuentre en otro lugar en la red, o que toda la información que yo conseguí y que yo concentré en un solo lugar no la encuentres en ningún otro lado. Nuestra marca, nuestro diferenciador es nuestra historia, las cosas que nos apasionan y las cosas que a nosotros nos interesan y que solo a nosotros nos interesan. Entonces, esa clave me parece que ahí está la importancia de lo que nos desdemocratiza, si es que vale la pena el término. Todos somos iguales en dignidad, pero no todos somos iguales en historia, ni somos iguales en antecedentes, ni en sofisticación, ni en simpleza, ni en nada. Cada uno somos distintos. La clave es identificar activamente esa huella digital,
esta huella digital es totalmente distinta a la de todos. Y esa huella digital la dejas en todos tus productos culturales, sea una foto, sea un video, sea una página web, sea lo que sea. Pero siempre que alguien me pone un comentario en un artículo, siempre le contesto, le digo, oye, muchas gracias por visitar mi blog. Y se los digo en serio, porque de todas las opciones de entretenimiento que tenías, te metiste a mi blog y espero que no haya sido un accidente. Y si fue un accidente, espero que te sea agradable y que puedas encontrar más material. Y que si hay más gente que crees que pueda beneficiarse de este material, lo aproveche, porque lo estoy haciendo de manera gratuita. Entonces, los medios son horizontales y hay una competencia brutal, pero la gran ventaja es que todos somos distintos. Entonces, la clave creo que está en ir generando tu contenido con constancia, con profesionalismo, con conciencia de hacer lo mejor posible, y tarde o temprano te van a encontrar. Esa es una ventaja interesante de ir agregando valor y construyendo y ayudando a construir ese esquema cultural. Yo no sé si estas fotos los van a inspirar o no, pero como yo lanzo la red, simplemente tengo una lista de fotógrafos que me interesan, y este fotógrafo en particular me interesó lo suficiente para hacer una galería, tal vez no una entrada de 30 páginas. Entonces creo que la diferenciación de la calidad, de ser constante en tus materiales, ser consciente de tus diferenciadores culturales y de tratar de ser honesto y aportar valor con honestidad, al final del día acaba siendo reconocido. Ahora, a mí me da muchísimo gusto que hoy me siga la gente que me siga, pero si no me siguiera me daría exactamente lo mismo, porque no lo hago ni por fama, ni por dinero, ni por ningún interés, más que por difundir un amor profundo que le tengo a la fotografía, por difundir mis propias inquietudes y mis propias angustias y mis propias búsquedas, y trato de poner a la disposición de la gente cosas interesantes. Ahora seguimos con Juan Antonio Molina, por favor, de Página en Blando. Gracias. Gracias, Melissa. Gracias, Javier. Gracias a todos los compañeros de la Fundación Pedro Meyer por esta invitación. Y gracias a ustedes aquí por su presencia. Voy a empezar poniéndoles una pequeña presentación que hice con mi compañera Lisa Ambrosio, mi compañera en Página en Blando, donde se resume en unos 3 minutitos las ideas principales con las que trabajamos en este proyecto de Página en Blando y los conceptos fundamentales sobre todo. Página en Blando es un proyecto autónomo dedicado a la investigación, la crítica y la pedagogía del arte, y enfocado especialmente al estudio y la promoción de la fotografía en el contexto de la cultura visual contemporánea. Página en Blando trabaja en los cruces entre la pedagogía y la curaduría y entre la investigación y la escritura, promoviendo variantes inéditas para la circulación del saber y de la imagen. Nuestro centro de atención son las poéticas de riesgo, propuestas no institucionalizadas, discursos que bordean lo autorizado, obras en proceso, proyectos y experimentos.
inteligencia del autor o la inteligencia que atraviesa y articula los universos imaginarios con que trabaja el autor. Por otra parte, sí voy a proponer que se abran a la fantasía, a la improvisación y a la memoria, independientemente del tipo de fotografía que pretendan hacer. Voy a proponer que se abran al juego. Esa es la parte de objetivos, de propósitos, de conceptos con los que trabajo en Página en Blando. Página en Blando surgió como un proyecto en el año 2011. La primera gente con la que trabajé fue Melissa, que es por cierto, la que diseñó el logotipo. Y me dio mucho gusto trabajar con ella, todavía la extraño. Vuelve, Melissa, por favor. Surgió en el 2011. Primero se llamaba Página en Blanco. Por suerte un día me equivoqué al escribir el nombre. No sé qué tenía en la cabeza ese día. Y escribí Página en Blanco y me salió un nombre menos común. O sea, si van a Google van a encontrar muchas páginas en blanco, pero en blando hay una sola. Esa cosa del azar también, al final resulta que así era como debía llamarse. Es un concepto que tiene que ver muchísimo con algo que yo venía trabajando en términos de investigación sobre teoría de la fotografía. En aquellos años, entre el 2000 y el 2010 más o menos, estuve escribiendo una serie de ensayos e incluso impartiendo algunos talleres con el tema de la fotografía como objeto débil. Entonces esta idea tenía en mi cabeza esta idea del objeto débil, y por supuesto esto derivó en una imagen de un soporte blando que encaja muy bien con esa imagen de video, por cierto, de Marta María Pérez Bravo, donde se ve su mano escribiendo en el agua. Creo que esa obra de Marta María expresa perfectamente todas esas inquietudes que yo he tenido y que he estado explorando al investigar sobre el tema de la fotografía como objeto débil y pensar en una página en blando, una página donde la escritura se vuelve invisible, donde la escritura se vuelve un secreto, donde hay que descifrar, donde hay que lidiar con el misterio, hay que gozar y disfrutar lo misterioso, que es una de las cosas en las que yo más creo. Entonces fue muy afortunado que optáramos por esa imagen para hacer el logotipo de Página en Blanco. Creo que tanto el video de Marta como el logo al final tienen que ver muchísimo con los conceptos de Página en Blanco. En la práctica es un proyecto que se divide en tres, más allá de sus objetivos, del desglose de los objetivos que estuvimos mencionando ahí en el video, se divide en tres campos de trabajo. El principal, para mí, bueno, no quiero decir del principal, el más evidente, el que más presencia tiene a nivel público, es el de los talleres, los cursos, toda la actividad docente que estamos desarrollando, tanto de manera presencial como por medio de la plataforma online, ¿no? O sea, una serie de talleres y cursos que hacemos online. En segundo lugar está el blog, el blog Página en Blando, en el que desarrollo todo el trabajo de escritura y crítica de la fotografía y teoría de la fotografía. Y por último está el trabajo curatorial, por último no es el menos importante, el trabajo curatorial, pero bueno, tal vez sea el menos prolífico, porque al final Oscar puede escribir un artículo a la semana, yo no puedo curar una exposición en menos de 3 años. Así que la verdad
De hecho, tampoco puedo escribir un artículo a la semana. Digamos, el menos prolífico, el menos espectacular también, porque en realidad no busco que ninguna de estas actividades ni sus resultados sean más espectaculares que las otras. Para mí, de hecho, la curaduría de exposiciones es algo que viene asociado a la investigación y a la experimentación y a la escritura. A veces trabajo una curaduría como si fuera un ensayo, prácticamente, y la escritura tiene un peso tremendo. Y por ese camino de intersecciones he llegado a plantearme, o creo que en el origen ya estaba intuyendo mi afinidad por una percepción del trabajo curatorial como algo indisolublemente asociado también al trabajo pedagógico, ¿no? Entonces, en este momento, para mí la curaduría es también una forma de curaduría. La curaduría es una forma de pedagogía, no lo veo aislado. Ahora estamos con un proyecto ambicioso, todavía no se lo voy a contar, pero habrá sorpresas este año, tal vez este trabajo curatorial tenga su propio espacio, haya como un aterrizaje en espacios más reales, más tangibles, porque lo cierto es que en los últimos casi 2 años me he estado moviendo en el terreno virtual y ya siento un poco de angustia y crisis de identidad, ya no sé muy bien dónde estoy ni quién soy, y paso demasiado tiempo solo frente a la computadora. Quiero conversar con gente, quiero ver a la gente de cerca. Los primeros 4 meses de este año, por ejemplo, estuve todo el tiempo dando cursos online, hasta mi terapeuta me consultaba por Skype, entonces ya necesitaba como volver al espacio real, y en ese sentido también estamos pensando entonces en tener otros espacios para exposiciones y todo, y sobre todo algo que ha venido desarrollándose con el tiempo, que es la posibilidad de trabajar con otras gentes, colaborar con otros proyectos, con otros autores, con otros promotores de la fotografía, interactuar con colegas, con gente, crear lazos, filiaciones, eso sobre todo me parece, asociaciones, me parece que es muy creativo. Respecto al blog, que creo que dado el tema que nos reúne aquí, creo que además porque fue lo primero que surgió, en realidad lo primero que surgió fue un blog, porque a mí, antes que cualquier otra cosa, lo que me interesa es escribir. A mí lo que me apasiona es escribir, y creo que el origen de todo esto está en la necesidad de escribir antes que nada. Después viene la necesidad de que a uno lo lean, pero sobre todo el blog viene a satisfacer esa necesidad de escribir y de publicar, y hacerlo manteniendo cierta autonomía. No me gusta usar la palabra independencia, porque a estas alturas independencia es una calle, o sea, nadie, fuera de eso, nadie puede presumir de ser independiente, de ser un autor independiente o de ser un promotor independiente. Todos tenemos una serie de dependencias y codependencias de otros espacios, de otras instituciones, del Estado, de todas esas figuras de poder y de autoridad que rigen, del mercado incluso. Entonces, pero sí trabajar con cierta autonomía, sobre todo, y acabo de hablar del mercado. Una de las cosas que me llevó a tener el blog, además de que ciertamente es fascinante gozar de esa capacidad, de esa posibilidad que antes no existía, no estaba tan a la mano, esa posibilidad de decir, voy a escribir y voy a publicar ahora mismo, por mis propios medios, sin depender de nadie, sin tener que hacer antesala, llamadas telefónicas, someter a juicio mis textos. Bueno, el juicio lo harán los lectores.
no dependo de ninguna otra mediación para publicar mis cosas. Entonces eso realmente crea una relación distinta con el trabajo. Crea una relación distinta con el trabajo, con la escritura en este caso, pero en general incluso con la profesión, porque yo me considero antes que todo escritor. Por cierto, un escritor que escribe muy poco, pero me siento ante todo escritor. Y entonces el blog satisface esa necesidad de una manera. Y en lo que respecta a la crítica de arte propiamente, la verdad es que el panorama ya de las revistas y las publicaciones, que las más reconocidas, las más nombradas o las más masivas, digamos, para mí es bastante insatisfactorio. Así es como surge el blog. Da un espacio para la crítica de arte con un tono un poco más cotidiano, más inmediato, más contemporáneo, atiende a problemas que tienen que ver con la fotografía en México o en otros países, en América Latina sobre todo, que ha sido el objetivo del proyecto Página en Blando, trabajar y promover la fotografía latinoamericana o la fotografía en América Latina o la fotografía desde América Latina. Y por otra parte sigue sirviendo para introducir ligeramente o sea, igual puedo hacer ensayos sobre teoría de fotografía con un poco más de extensión o de densidad, nunca llego a las 30 cuartillas, pero por ahí de 10 o 12 cuartillas, y bueno, le doy la posibilidad al lector, siempre hago como un resumen de una o dos cuartillas que pongo en Página en Blando y les dejo el link para el que quiera leer el resto del texto con más con conciencia de que se trata de un texto un poco más complejo y más largo, y a la vez sirve de archivo. Uno va ahí archivando las cosas que ha ido trabajando. Uno de los objetivos al final de todo esto será también ir abriendo cada vez más posibilidades de que los participantes en los talleres y los propios colaboradores de Página en Blando puedan a su vez encontrar un espacio para publicar. Y publicar para mí en este sentido significa someter a problematizar. O sea, no es publicar solamente como exhibición, no se trata solamente de exhibir, se trata de replantearse la propia obra a partir de una zona problemática, que es la zona del espacio público, la zona del espacio de la circulación de las imágenes. Es una zona donde la obra se ve problematizada, se ve cuestionada. A mí a veces me llegan cuestionamientos. Lamentablemente la gente tiende a mandar mensajes anónimos. Entonces yo no los publico porque yo creo que si yo firmo mis artículos, el que me responda tiene que firmar también. Esa cosa esa chusmería en internet no me interesa. Pero si no fueran mensajes anónimos sería maravilloso, porque justamente una de las cosas que me interesa y una de las cosas que disfruto es el debate, la conversación, la discusión, el intercambio de opiniones. Entonces, y el blog es magnífico para eso. Yo creo que eso es una de las cosas más ricas que pueden ocurrir ahí en ese sentido. Por ahí va el asunto. Yo no quiero abundar mucho, pero supongo que después tendremos tiempo de retomar algunos temas. Eso es lo que he estado haciendo con Página en Blando. Yo creo que aquí hay una de las particularidades de Zona Cero es que arranca justo en lo que mencionaba Oscar, de que hace 20 años no había espacios accesibles. Creo que eso fue una de las motivaciones con las que arrancó Zona Cero, más o menos justo hace 2 décadas. Arranca el proyecto, se empieza a presentar mucho material, y creo que es uno de los primeros proyectos que detona este tipo de accesibilidad, de alcance, porque también pues las virtudes del internet, el alcance global que se tiene, los diálogos a nivel global, creo que son particulares. Otra de las cosas que creo que también coincide y
y creo que coinciden los tres proyectos. Es esta idea de que primero creo los proyectos arrancan como que desde una soledad muy particular, se conceptualizan y todo, y al inicio son como un mensaje en una botella, ¿no? Y sin embargo creo que cada uno, de acuerdo a los perfiles de quienes los construyen, van tomando facetas particulares, van enfatizando ciertos aspectos, descartando otros, y es una cuestión mucho de estilo personal y de diálogos que se van estableciendo, y algunos de ellos casi de manera accidental, ¿no? Porque también digo, eso es de las particularidades de lanzar una botella, ¿no? En el caso de Son Zero, bueno, arranca hace 20 años, después de 2 décadas de estar en eso, pues uno de los planteamientos que hubo aquí fue preguntarnos, en todo ese proceso, los diálogos y todo ya no están sucediendo igual, publicar fotografías, la publicación más tradicional de esto de las galerías de foto y todo, pues ya está muy rebasada por espacios como Facebook, como Flickr. Pues ahorita ya cualquier autor que quiere publicar su serie de fotografías tiene un catálogo completo e incluso puede elegir entre perfiles más orientados hacia fotoperiodismo, orientados hacia documental, orientados hacia fotografía artística, creo que hay cualquier tipo, ¿no? Fotografía social y demás. Entonces, un poquito la conceptualización original pues había perdido vigencia. Cuando arrancó Son Zero, arrancó con el eslogan de lo analógico a lo digital, que en ese entonces, pues a mediados de los 90 era una batalla cuesta arriba, pero desde hace ya 5 o 6 años pues era prácticamente una batalla ganada, ¿no? Ese fue el primer cambio, digamos, eso cierra una época de Son Zero y entra la segunda época, donde se hace un rediseño, se empiezan a hacer índices un poquito más complejos, se empieza a integrar el contenido y se plantea, en ese entonces fue 2009-2010, el eslogan en ese momento que se lanza es desde la pantalla de luz, porque veamos que el consumo de la imagen, de la fotografía y todo, gradualmente tendía a la pantalla de luz, ¿no? Ahora ya está de moda hablar de la doble pantalla, de ver unas cosas en la pantalla de televisión mientras uno ve algo en la tablet y demás. En ese momento también fue, pues fue una apuesta, pero fue una apuesta que, digo, mientras la otra se tardó 15 años en cumplirse, esta en 5 años ya era, también de alguna manera quedó rebasada. El papel de la Fundación Pedro Meyer, que es la depositaria de Son Zero, había cambiado, y también se planteó, bueno, ¿qué papel cumple ahora Son Zero para este espacio? ¿Cómo apoya los objetivos de la Fundación? ¿Cómo deja mucho más clara su vocación educativa? Y en esto también me gustó mucho la frase como la planteó Juan Antonio, de la curaduría es una forma de pedagogía. Y yo creo que lo que nosotros hemos, ahorita que estamos relanzando Son Zero, como lo estamos planteando, es ni siquiera una curaduría con todo este armazón teórico que requiere una exposición, una cosa así, sino una curaduría de contenidos más en el propio territorio de Son Zero, que es el territorio web. Es en el que creció, en el que se ha desarrollado, en el que ya tiene diálogos. O sea, hay gente que nos sigue y hacen referencia, a veces dejan comentarios que hacen referencia a lo que vieron hace ya años. De hecho, antes de que yo colaborara con el proyecto, ¿no? A veces tengo que ir y buscar la referencia. Pero bueno, esa es una particularidad, es una responsabilidad también creo que distinta. Mientras arrancar un proyecto personal, relativamente es, pues uno le imprime su estilo. Acá es un poquito tomar una visión institucional sin caer en esa institucionalidad lenta, difícil, que reacciona lentamente, que es torpe de repente en los diálogos, sino el recuperar esa agilidad, y es un poquito lo que ahorita estamos tratando de lanzar. Digo, también una de las características un poquito para lograr eso, lo que yo planteé cuando me hice cargo, es que también lo que en su momento pudo haber hecho Pedro Meyer y desde su postura personal establecer ciertos diálogos, tener esta visión global y todo, para recuperar esa visión global en Son Zero, ahora no basta una persona, ¿no? Y en ese sentido casi es un accidente que yo esté aquí y que no esté alguien del equipo editorial. Digo, hemos armado un equipo editorial para poder atender eso, para tener una visión más amplia, para mantener esta visión global. Digo, si echan un ojo a los autores, hay autores pues ya de varios continentes. Hay autores europeos, latinoamericanos, norteamericanos, y ahorita están por publicarse algunos otros de otras regiones. De hecho, estamos retomando y relanzando. Ha habido una recepción, parece ser que buena.
hay un poquito más de contenido textual, que también un poquito antes se hablaba mucho de que no es que la gente no lee en las páginas web, ¿no? Y más bien aquí un poquito la idea de la curaduría de contenidos, vimos que se requiere ese contexto, ¿no? No basta la imagen aislada, la galería estéticamente agradable y demás, sino que se requiere el contextualizar. Dentro de la idea, a nivel de concepto, nosotros estamos arrancando ahora con el concepto que nosotros llamamos de convergencia fotográfica, porque, haciendo un primer análisis de, bueno, ¿cuál es ahorita el tema a reflexionar sobre la fotografía y sobre todo este cruce, en particular de la fotografía y la tecnología? Y mucho se ha hablado en festivales y todo desde como el 2010, 2011 para acá, de la fotografía expandida, que es esta idea de que la fotografía, gracias a las herramientas tecnológicas, todo ya rebasó los límites de la propia fotografía, ya no es la fotografía fija, ya muchos fotógrafos pues casi hacen de manera indistinta video, fotografía, se van adaptando a estas nuevas herramientas. Ahorita ya hay quienes están experimentando, o sea, ya hay reportajes que ven como parte integral del reportaje el audio, ahora que ya los dispositivos permiten grabar audio mientras se toman fotos. Entonces todo esto, pero al hacer un análisis veíamos que la fotografía expandida es una visión sesgada, es una visión desde el fotógrafo, cuando en realidad también incluso por el material que estamos presentando, pues varios de los autores que estamos presentando ni siquiera se etiquetan como fotógrafos, ¿no? Hay quien dice que es antropólogo visual, hay quien dice que es un narrador de historias, que se apoya sobre datos. Entonces cada quien tiene su visión de quién es, ¿no? Ahora que la fotografía es algo que ya nos sucede a todos, y pues en realidad el fotógrafo, ya como el especialista, como sería, digamos, en la literatura el escritor, pues es un perfil que cada vez se está volviendo más específico. Entonces mucha gente que usa la fotografía no se asume como tal. Al analizar esto, pues llegamos a la conclusión de que no estamos hablando de que la fotografía creció, sino que la tecnología lo que está permitiendo es que todos los que hacen uso de la fotografía converjan en algo, pero que los perfiles se han diversificado. Aquí mismo en los cursos que tenemos, pues los que se consideran fotógrafos, que tienen esta visión autoral, son solo un segmento, ¿no? Hay otros que definitivamente lo ven como una herramienta y lo plantean como un punto de partida, un punto de apoyo para un discurso mucho más elaborado. A final de cuentas hay terminan siendo, o sea, lo mismo, la hibridación de géneros que se está dando y todo, pues creo que está sucediendo en todas partes, ¿no? Entonces por eso plantearlo como convergencia. Y bueno, finalmente también de los perfiles que están participando en el equipo editorial, y pues también pensamos en tratar de reflejar eso. Hay perfiles desde prácticamente todas las áreas, desde tecnología, humanidades, diseño, y esa es un poquito la idea de enriquecer y reflejar lo que en realidad percibimos que está sucediendo en la fotografía, y que de alguna manera fortalece las reflexiones que en el ámbito educativo, en el ámbito pedagógico está proponiendo la Fundación. Creo que ese es así como que el gran panorama. Seguimos manteniendo esta visión de sí presentar los sesgos regionales, sobre todo a nivel Latinoamérica, que también es como una tradición de la página, pero tratar de complementarlo cada vez con una visión más amplia, establecer contactos. Ahorita estamos empezando a hablar con gente de Bangladesh, Hong Kong, etcétera. Se vuelve una complejidad pues adicional por el tema de idiomas, por el tema hasta de usos horarios, que de repente el diálogo es distinto, pero la idea es establecer esto también como diálogos, que es un poquito, creo que la pretensión de los tres proyectos, ¿no? Uno arranca solo, y luego, si no es para establecer un diálogo, como que serían propuestas un tanto ociosas, ¿no? Cada quien le da su sesgo, y a final de cuentas lo que se busca es conversación, y es cuando se llega con estos públicos, ¿no? Se alcanza a ir cultivando públicos, y de repente pues ahorita se están generando nuevos interlocutores, y ya hay fotógrafos que, o sea, también ahorita nosotros nos estamos planteando el no solo presentar la fotografía, tratar de incluir entrevistas, tratar de incluir más la experiencia de quien produce algo usando la fotografía como herramienta. Entonces esa es un poquito la invitación que nosotros estamos abriendo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Pues este es un panorama de 3 proyectos que están publicando, comentando, hablando sobre fotografía, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a hacer ahora como una ampliación de todo lo que hemos estado hablando y después vamos a tener un espacio para preguntas del público. Entonces, bueno, lo primero que a mí me llama la atención es que de lo que ustedes han estado hablando es que a partir de esta migración digital, bueno, más bien hacia lo digital, entonces se empezó a ampliar el espectro de lo fotográfico. Estamos hablando de una autonomía, estamos hablando de la posibilidad de llegar a diferentes públicos, de decidir de manera autónoma qué se presenta, de que la producción de los fotógrafos, digamos, sea más amplia, más rápida, que tengamos la posibilidad de escribir y leer textos que se hacen una vez a la semana, o no, o sea, de que digamos que hay como otro tipo de velocidad. Me llama también la atención cómo convergen a partir de distintos conceptos ustedes tres, como la horizontalidad de la producción que nos mencionaba Oscar, las redes de colaboración que nos mencionaba Juan Antonio y la convergencia que nos mencionaba Alejandro. Entonces lo que veo en este panorama un poco es que todos estamos dirigiéndonos hacia los mismos lugares desde distintos lugares, ¿no? Entonces estamos llegando los escritores con los fotógrafos que ya no son fotógrafos, que ahora son escritores y que son arquitectos y periodistas y quién sabe qué, ¿no? Entonces estamos como todos llegando a un lugar donde todo se está ampliando, ¿no? Digamos. Yo quiero saber cuál es esta experiencia que tienen ustedes a la hora de construir audiencias en cuanto, no sé, desde ese lugar de la ampliación de todo el espectro fotográfico. Creo que una cosa interesante de esta época que nos ha tocado vivir es esa, es la convergencia, es la colaboración. No estás solo, excepto cuando estás buscando novia, ¿no? Ahí sí ya valiste, no encuentras a nadie, ¿no? Pero la cuestión es, esta convergencia es muy importante y tiene que ver también con cómo nos sumamos a proyectos y cómo encontramos a espíritus afines a lo que nosotros buscamos. Y creo que ocurre este fenómeno de ahí, en estos 6.000 millones de seres humanos que antes estábamos cada quien por su lado, seguro hay uno casi tan loco como uno, o muy parecido, o que resuena. A mí la palabra resonancia me gusta mucho porque creo que esto que decías, Melissa, de las convergencias, la colaboración, el construir audiencias, pues es al final del día resonar. A lo mejor en esta conversación que estamos teniendo, alguna cosa que yo diga a alguien no le resuena nada, dice, pues no, esto a mí no me suena. Pero habrá quien de repente empieza a vibrar o a pensar en una frecuencia similar. Y lo interesante es cuando empiezan a vibrar, esas vibraciones, cuando se combinan, ocurren cosas. Ayer precisamente platicaba con un hombre que yo no sé si es, yo creo que es muy poco conocido en México, que se llama Sean Nestlé. Sean Nestlé es el mejor músico de música prehispánica, por decirlo de alguna manera, de música del mundo. Sean Nestlé hasta ha hecho música para el Cirque du Soleil, así de simple, ¿no? Pero nadie lo conoce en México, porque en México nadie lo peló. Se fue a Los Ángeles y allá vive desde hace 25 años. Pero él me decía una cosa muy interesante justo ayer, que platicaba con él, porque le he estado haciendo unos proyectos fotográficos. Para empezar, he estado fotografiando sus instrumentos, lo cual es así apasionante, ¿no? Pero él me decía que en la naturaleza los sonidos tienen una armonía natural. O sea, y no es un asunto zen de que es que oigo la musiquita y el feng shui. Es que dice, cuando tú escuchas una gota de agua cayendo, genera ciertos armónicos, ciertos tonos adicionales que se combinan con el sonido del viento y que se combinan con todos los sonidos naturales, tienden a generar multiplicaciones de armónicos, de modo que son armónicos entre sí. O sea, tú escuchas ruido en la ciudad, escuchas al merolico, el coche, tal, pero en la naturaleza no oyes ruido, en la naturaleza oyes armonía. O sea, si te vas a un bosque y nada escuchas, vas a escuchar armonía. Entonces creo que el tema de la resonancia tiene que ver hoy por hoy en esta posibilidad de medios en los cuales antes eras tú y tu circunstancia, y ahora eres tú y muchas circunstancias, y las circunstancias de muchos enlazadas con la tuya. Entonces, sí es muy importante plantearse en los proyectos personales eso. Si quieres hacer dinero, pues ve y haz dinero, y eso está muy bien. El señor Slim ha demostrado ampliamente que hacer dinero es algo que es factible.
Pero la cuestión es que la medida en la que tú le metes dinero y supeditas a una institución y el arte al dinero, acaba esto que le pasó a los changuitos de Desmond Morris, que echas a perder eso. Si a mí me pagaran por hacer mi blog, en ese momento me lo destrozan. El día que me ofrezcan dinero por mi blog y lo deje y me digan, sí, pero lo tienes que seguir haciendo tú, yo no sé si lo haría, yo no sé si seguiría funcionando. Y yo no sé si Juan Antonio, si le dijeran, mira, Bank Suisse te da, o Capital Suisse te da $20 millones por tu sitio, que 20 millones pues sí son como para ponerse a pensar, pero si lo haría, y no digo que no los hicieran y que no los agarre, sino si sería igual su sitio, ¿no? Esa es como la pregunta realmente de fondo. Y en el caso de Sun Zero y de la fundación, también, o sea, el día en el que hagas esto, un negocio, el día que llegue un señor que te diga, señores, aquí las entradas y las salidas no están parejas y aquí es negocio. Entonces yo no sé, en tu casa es lo que quieras, pero aquí haces lana. En ese momento cambian las relaciones, cambian las circunstancias, y yo creo que esa es una cosa con la que hay que tener cierto cuidado, y esa ventaja de la convergencia pues tiene que ver con el resonar gratuitamente con el otro. Ya si de ahí se juntan dos para hacer lana, que bueno, ¿no? Tampoco es pecado hacer dinero, pero no supeditar los proyectos, o sea, hacer lo que se te pega la gana por esa razón tan española de porque se me pega la gana, punto, ¿no? Ahora, retomando el ejemplo que nos da Oscar de Cindy Sherman, de que ella fotografía a estas mujeres y son ellas mismas las que le compran las fotografías. Entonces, ¿quiénes son ahora esas audiencias? ¿De qué audiencias estamos hablando ahora en este medio de web? Porque no son las mismas que van a los museos, ni son las mismas que van a las galerías a comprar arte, ni son las mismas que leen la prensa para buscar la foto del fotoperiodista, ¿no? ¿A qué audiencias le están apostando ustedes ahora con sus proyectos? La audiencia llega, la audiencia se va formando, se va creando, o sea, no desprecio para nada al lector, no desprecio para nada al público, no creo que para nada que mi trabajo, que la escritura, por ejemplo, sea una labor autosuficiente y autocomplaciente y autosatisfactoria y onanista. Creo que tiene que tener un receptor fértil y un receptor que responda, además que sea un interlocutor. No desprecio para nada a la audiencia, pero tal vez no sé, tal vez es una de las limitaciones de mi propio proyecto, o tal vez una de sus características, o de la manera en que se infiltra mi propia personalidad en los proyectos que desarrollo. No, en el caso del blog particularmente, otros proyectos son otras cosas, ¿no? No me he puesto a indagar demasiado o a priorizar demasiado el tema de la audiencia. Sí tengo claro que se ha formado una audiencia para Página en Blando, sí tengo claro que hay un público para Página en Blando, es bastante selecto, no es un proyecto masivo, aunque es bastante conocido, es decir, toda la parte del laboratorio virtual, de los talleres en línea, de los cursos, son otras características. O sea, uno no puede dar un curso online con 50 alumnos, tienes que restringir el acceso, tienes que limitar, poner siempre un límite, por eso es muy selecto. La buena noticia es que la mayoría repiten, toman un curso y después toman otro, o dos o tres, y se involucran, y se abre todo el tiempo la posibilidad de que se involucren en otros proyectos, en otras de las vertientes de los proyectos de Página en Blando. Entonces, yo no diría que yo no podría definir una audiencia ideal. Tal vez hay cierto rango, tiene que ver con fotógrafos, estudiantes de fotografía, o como mencionaba el mismo Alejandro, gente que ya ni siquiera se considera fotógrafo. Ya es difícil hablar de estos proyectos como proyectos estrictamente fotográficos. Son gente interesada en la imagen, ante todo, en las representaciones, en la comunicación, en las narrativas, en las posibilidades de narrar, y sobre todo son gente que en el fondo tiene el mismo interés que tengo yo, o que tenemos nosotros, que es el interés de encontrar un espacio para publicar, o aunque sea en un rango limitado,
aunque sea con una audiencia limitada, para publicar, para discutir, para problematizar sus proyectos, sus preocupaciones, sus ambiciones, sus sueños, ¿no? Todas esas cosas. A mí me parece que no, me parece un punto importante a tener en cuenta el hecho de que finalmente ya ahora uno observa, igual que se ven muchos blogs, y también uno ve, por ejemplo, en México y en otros lugares, pero en México es muy evidente cómo proliferan, cómo ha aumentado en los últimos años este tipo de proyectos independientes en el campo de la fotografía, de gentes que se asocian o que toman en sus manos de manera autónoma y arriesgada la dirección de proyectos de promoción de la fotografía, de proyectos educativos, de proyectos de exhibición, de proyectos de publicación de fotografía, que ya no están, ya no dependen del Estado. Me parece muy sano eso, porque ahí en ese espacio es donde yo encuentro mis afinidades también, porque en ese espacio es donde he encontrado mis aliados y mis amigos y la gente que me ha apoyado y la gente con la que he trabajado y con la que pienso seguir manteniendo colaboraciones, incluso ni siquiera a nombre de Página en Blanco, muchas veces voy, incluso aquí mismo en la Fundación Pedro Meyer, ¿no? Vengo y trabajo como Juan Antonio Molina, no pido que le den crédito a mi proyecto ni que pongan el logo de Página en Blanco ni nada de eso. O sea, estas afinidades se van creando al margen del Estado. También ha cambiado. Antes yo creo que había este concepto de audiencias, de ir creando público, de que uno lanzaba las cosas y el público las recibía de una manera un tanto más pasiva. Creo que ahora una de las cosas que cambia la tecnología es que la mayoría de nuestro público también son creadores, son consumidores de contenidos, pero también son productores de contenidos. Esta visión donde se cruza, gracias a la tecnología, el consumidor con el potencial de ser productor, creo que es lo que cambia el escenario. Y ya en vez de cultivar audiencias, creo que lo que cada quien hace desde su propio perfil y demás es ir cultivando interlocutores. Con eso ir generando una comunidad. Y creo que en eso, bueno, por eso más o menos todos nos conocemos, quien estamos hablando sobre el tema, pues somos parte de una comunidad más amplia. Esta comunidad, esa es la que yo creo que ha perdido sus fronteras. Antes el ámbito de los fotógrafos era pues bastante más estricto, ahorita ha permeado a muchas otras áreas y creo que ese es el potencial que tienen estos proyectos, que se amplían, tienen alcance a una comunidad que pues prácticamente somos todos, ¿no? En la medida en que todos tenemos ese potencial de generar, de hacer de la imagen una herramienta de conversación, pues en esa medida todos podemos ser partícipes de esa comunidad desde ambos frentes, ¿no? Digo, habrá quienes aparezcan en un blog, en otro, quienes tengan el suyo propio, pero en la medida en que participan como interlocutores de esa conversación, pues lo que se está generando, más que audiencias, son comunidades. Digo, esa sería un poquito mi aportación, mi observación. Creo que por ahí va, y creo que esa es la preocupación de los proyectos de este estilo, ¿no? Audiencia, ¿quién es mi audiencia? No lo sé, y les puedo decir porque yo tengo 3 audiencias distintas. Nada más por poner un ejemplo: la del blog, la de Facebook, donde lo único que hago es platicar un poco de las cosas que hago del blog. Realmente el blog es hacia donde las dirijo, y el Twitter. Pero las 3, me queda claro que son 3 personas distintas, porque contenidos que pongo en uno y otro responden de manera distinta. Entonces no lo sé. Por ejemplo, para mí una sorpresa extraña de esto es que yo tengo ahorita probablemente el triple de audiencia de España que de México. O sea, hay 3 veces más personas, es el triple, tal cual. Al principio eran casi iguales, después de un año era el doble y ahorita es el triple. O sea, es más probable que me conozca alguien en España en una plática de estas que en México, curiosamente. Entonces, la verdad es que las audiencias, como yo creo que lo que hace Alejandro es muy cierto, no es tanto un tema de audiencia como de la generación de una comunidad. A veces es la comunidad que me sigue o sigue a cualquier proyecto en Facebook, y la comunidad que sigue, por ejemplo, a Son Zero, es muy concreta, o lo de Juan Antonio. O sea, creo que el concepto de audiencia está extraño desde mi punto de vista hoy, pero sí el de comunidad me suena mucho más. No, y de hecho, bueno, nuestras comunidades permean de una a otra y, sí, o sea, son de una ductilidad que antes no tenían, ¿no? Antes, quien seguía ciertas ideas, ciertas propuestas,
pues se mantenía ahí durante un tiempo bastante largo. Ahorita yo creo que compartimos en algunos puntos la audiencia, esta comunidad, en otros serán distintas. Digo, a nivel internacional yo a lo mejor tengo ciertos perfiles internacionales, tú otros, Antonio otro concepto rápido, que es ya no existe la impermeabilidad, sino tu comunidad no es impermeable con la mía, son porosas, se transfunden. Es parte de esa liquidez. Tú me pones, va a estar Oscar en fotos en Pedro Meyer y yo, Oscar en fotos, voy a estar en la organización Pedro Meyer, y hay un momento en que las dos audiencias van a confluir, van a ser porosas, se van a imbricar y se van a enriquecer. Entonces también eso es bueno, que no tener los cajoncitos perfectamente separados, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias a nuestros 3 invitados. Ya tenemos los invitados de la siguiente mesa, así que les vamos a pedir que quienes tengan dudas o preguntas o comentarios o quieran ponerse en contacto con alguno de nuestros ponentes, les escriban a sus correos electrónicos, que son los siguientes. Bueno, el mío es fácil, me buscan en oscarenfotos.com, mi Facebook es oscarenfotos.com, eso es Oscar en Fotos, mi Twitter es Oscar en Fotos, y mi correo es oscar@oscarcolorado.net, porque esa es mi dirección personal, y ahí me pueden encontrar. Pero si me buscan en las redes sociales, así me pueden. Lo mío todo es página en blando. Mi correo es paginaenblando@gmail.com. El blog es paginaenblando.blogspot.mx. La página donde pueden encontrar los talleres y cursos online es paginaenblando.labvirtual.com. ¿Qué más? Tengo algo más, no me acuerdo. ¿Y lo que Twitter es una página en blando. Twitter es página en blando. Hay un Facebook que es página en blando. Y hay otro Facebook que es Juan Antonio Molina Cuesta. Alejandro. En el caso de Son Zero, bueno, a través de la página está el formulario de contacto. Mi correo directo es alejandro.malo@sonzero.com. En Facebook tenemos perfil que es Son Zero Foto. En Twitter también tenemos perfil de Son Zero Foto. Creo que básicamente es eso, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.